Esta es la historia de Javier, un chico de 15 años, un muchacho completamente normal que vivía en un barrio tranquilo. La tranquilidad se acabó el día en que su abuelo le regaló una vieja radio a pilas. La radio era un desastre, la carcasa rota, antena oxidada. Solo funcionaba con mucho esfuerzo y a veces al moverla emitía un ruido horrible, una distorsión aguda y gutural, un bramido electrónico. Javier la dejó en su mesita de noche. Los sucesos comenzaron con pequeños raps, golpes secos que sonaban en la pared de su habitación. Una noche, Javier se despertó de golpe. Los golpes eran más fuertes y venían justo de su mesita. Miró y vio la radio. Estaba encendida. La perilla del volumen estaba al máximo y emitía un ruido agudo y distorsionado. Javier se levantó temblando y de un manotazo la apagó. Se le erizó el vello al ver que la perilla del volumen no se había movido. Estaba justo donde él la había dejado, pero el sonido había sido aterrador. Javier estaba solo en casa, en su sala, viendo televisión. De repente sintió un frío cortante y escuchó, detrás de él, un chirrido de metal oxidado. Se giró y vio como la radio, que había tirado a la basura en el cubo de la cocina, flotaba a medio metro del suelo. Se movía lentamente, oscilando. Javier entró en pánico y corrió a refugiarse en su habitación, cerrando la puerta con llave. Desde afuera se escucharon 3 golpes violentos en la puerta, como si alguien la pateara con furia. Pero no había nadie, solo los golpes y el chirrido de nuevo. Javier miró por la mirilla, no había nadie, pero en el piso, justo frente a él, estaba esa radio. Los fenómenos no ocurrirían cuando Javier no estaba, solo cuando él se encontraba en esa casa, y principalmente en su habitación. Era un poltergeist concentrado en el único adolescente de la casa. Pasaron días de insomnio y terror. El ruido de la radio, los golpes, ya eran una banda sonora en su vida. La familia decidió mudarse a la casa de unos tíos. Al salir, Javier miró hacia su antigua habitación. La ventana estaba abierta y por ahí veía esa radio rota. Justo antes de irse, la radio se encendió sola, emitiendo de nuevo ese bramido de estática y dolor que parecía seguir a Javier durante un largo, largo tiempo. No era un fantasma cualquiera, era algo que se alimentaba de él, de su energía. Una fuerza bruta, incapaz de morir. Una radio rota, que encontró la forma de volver a emitir. El terror se esconde en el silencio, pero a veces el terror hace ruido. No hablamos de un fantasma que se aparece tranquilamente. Hablamos de golpes violentos, muebles que levitan y objetos que caen con la fuerza de una rabia invisible. Hablamos del poltergeist. La palabra, de origen alemán, significa literalmente espíritu ruidoso. Durante siglos fue la explicación para todo lo inexplicable, desde una taza que se rompe hasta un incendio espontáneo. Pero la investigación moderna, tanto la parapsicológica como la escéptica, ha transformado nuestra comprensión de este fenómeno. Hoy vamos a sumergirnos en la psicología, la energía y las leyendas detrás de los casos del poltergeist más famosos. La historia de la bruja de Bell en Tennessee hasta el poltergeist de Enfield en Londres. Exploraremos las teorías más fascinantes. ¿Son estos espíritus ruidosos entidades demoníacas o la aterradora manifestación física de una mente humana traumatizada? Para entender al poltergeist, primero hay que diferenciarlo de un fantasma. Un fantasma o espíritu residual es como una película. Es una energía que se repite, sin interacción ni inteligencia. Un alma que hace eco de un trauma pasado. Un poltergeist, en cambio, es una fuerza interactiva, violenta y caótica. Sus características son muy específicas y es crucial conocerlas. Fenómenos físicos, que se especializan en mover objetos, lanzar muebles, encender fuego, derramar líquidos y hacer ruidos. Focalización en un individuo. El terror no se dirige a la casa, sino a una persona específica, casi siempre un adolescente o preadolescente. El fenómeno parece seguir a esta persona,
no al lugar. La actividad es intensa, pero rara vez dura más de unos pocos meses o un año, desapareciendo tan rápido como apareció. Históricamente, los casos se han atribuido a demonios de bajo nivel. El caso más antiguo y documentado es el de la bruja de Bell, en Tennessee, 1817. La entidad que se decía era el espíritu de una mujer local atacaba a la familia Bell, con pellizcos, golpes y tirando de las sábanas de la hija Betsy. La actividad era totalmente física y se enfocó en un miembro joven de la familia. Es un testimonio de que el fenómeno poltergeist ha existido mucho antes que la era moderna. Aquí es donde la narrativa del terror se cruza con la parapsicología, ofreciendo una de las teorías más fascinantes y aterradoras: la psicocinesis recurrente espontánea, o RCPK, por sus siglas en inglés. Según esta teoría, el polter no es un fantasma, sino la exteriorización de la energía psíquica de una persona que está experimentando un trauma o estrés emocional intenso. Los adolescentes son el foco, porque la pubertad y la preadolescencia son épocas de grandes turbulencias emocionales, rabia reprimida, estrés escolar, traumas familiares o abuso. Esta energía emocional inmensa, sin un escape mental saludable, se manifestaría inconscientemente como energía cinética, moviendo objetos sin contacto físico. El caso más conocido en el siglo XX es el del poltergeist de Enfield en Londres, 1977. Una entidad aterrorizó a la familia Hodgson, concentrándose en la niña de 11 años, Janet. El investigador Maurice Groves notó que los fenómenos eran mucho más fuertes cuando Janet estaba presente y bajo estrés. El fenómeno actuaba como una válvula de escape violenta de la rabia de esta adolescente. Las grabaciones de la voz gutural que supuestamente provenía de la niña bajo trance se convirtieron en la evidencia más debatida de la historia. Esta teoría cambia el panorama. El verdadero horror no está en la casa, sino en el potencial psíquico descontrolado de una persona. El poltergeist es la furia de la mente volviéndose tangible. Por supuesto, el fenómeno está inundado de fraude. Es fácil simular el movimiento de objetos con cuerdas, trucos o simplemente actuando. Al analizar las grabaciones y la documentación, los escépticos del caso Enfield sugirieron que la propia Janet simuló gran parte de los movimientos de los objetos, incluso siendo grabada en el acto de doblar cucharas o saltar para simular la levitación. La presión mediática y la tensión podrían haberle incentivado a mantener este circo. El caso Rosenheim en Alemania en 1967 es otro ejemplo clásico de actividad física. Luces que se encienden solas, teléfonos que marcan sin ser tocados, entre otros. Esto cesó por completo cuando la joven oficinista que estaba alrededor de este fenómeno abandonó el lugar. La controversia es inherente al poltergeist. ¿Cómo diferenciar la psicocinesis inconsciente de la simulación deliberada? Los parapsicólogos sostienen que la evidencia es real en algunos casos donde la RSPK es la única explicación, mientras que los escépticos señalan que la gran mayoría se desmorona ante un análisis riguroso, dejando al estrés humano y la necesidad de atención como el motor más probable del ruido. El poltergeist es el fenómeno más activo, violento y fugaz. Puede que la fuerza que azota las paredes y lanza muebles no provenga de un espíritu, sino de la tormenta interna de una mente en crisis. Si el poltergeist es la rabia humana convertida en fuerza, significa que el verdadero miedo no está en lo que podemos ver, sino en el potencial destructivo de nuestras propias emociones. ¿Crees que la mente humana es capaz de mover un objeto o simplemente de inventar el fantasma que lo movió?